Hola, bienvenidos al canal Edutech Systems. En esta ocasión para presentar un nuevo video de la serie Oracle Tips PL/SQL con el tema Ciclo de repetición parte 2. En la conclusión del tema con el video For Loop en Loop, correspondiente al video 7. En el video anterior comenzamos este tema presentando los ciclos de repetición Loop en Loop, While Loop en Loop. Para este tema del video 7, con el ciclo For Loop en Loop, vamos a presentarle dos ejemplos. Uno sin acceso a base de datos y el otro con acceso a base de datos. Vamos a hacer una consulta a la tabla dual. Vamos a quitar esto. Vamos a hacer una consulta a la tabla dual a fin de obtener el nombre del día de la semana en que nos encontramos. Vamos a declarar una variable tipo char y luego hacemos la consulta a la tabla dual. La consulta select. Vamos a usar la función toChar para hacer la extracción. Para obtener la fecha del sistema podemos usar la función sysdate y en este caso sysdate vamos a decirle que nos devuelva el día, que es lo que realmente nos interesa, el día, y que lo coloque en la variable que hemos declarado día para la salida. Todo esto de la tabla del sistema dual. Y luego vamos a hacer la salida. Por ejemplo, voy a poner hoy es día. Muy bien. Vamos a hacer la lectura en la tabla dual de la fecha del sistema, específicamente el día, porque la fecha del sistema nos trae todos los datos correspondientes a la fecha. Lo pasamos a carácter y luego lo colocamos en la variable día para que sea impreso en pantalla. Vamos a habilitar nuestra ventana de salida y vamos a ejecutarlo. Ahí está, hoy es viernes, perfecto, ese es el día que nos encontramos en la grabación del video. Pues bien, ¿qué sucedería si quisiéramos hacer esto para los 7 días de la semana? Bueno, si quisiéramos hacer esto para los 7 días de la semana, pues habría que repetir y repetir esto varias veces. Por ejemplo, vamos a quitar esto. Aquí tendríamos que poner, por ejemplo, si queremos el día siguiente, más 1, más 2, etcétera, hasta llegar a 6, para que nos dé los 7 días. Vamos a ejecutar esto. Y ahí vemos, nos da viernes, sábado y domingo. En resumen, es decir, si quisiéramos los 7 días de la semana, tendríamos que escribir esto 7 veces, sería algo así como 14 líneas. Bueno, con un ciclo de repetición nos podemos ahorrar tener que repetir o reescribir estas líneas n cantidad de veces. Y ahí nos puede ayudar entonces el ciclo For Loop en Loop. Así que el ciclo For Loop en Loop lo declaramos aquí, for, y vamos a agregar una variable
que nos va a servir para la interacción. Ya ustedes saben, contador, que es la que nos sirve para las iteraciones. En este caso de 2. Y aquí podemos contador. Ok, ¿qué hemos dicho aquí? Que el ciclo for va a comenzar con la variable contador desde el valor 0 hasta el valor 6. Se va a ir incrementando de 0 a 6. Aquí la sintaxis es muy importante. ¿Por qué? Porque no se pueden poner, por ejemplo, más de 2 puntos. Son solo 2 puntos. La palabra clave in se coloca después del nombre de la variable. Es indispensable, no hay otra forma. Y la última es la palabra loop, la palabra reservada. Luego aquí necesitamos añadir algo. Contador. De esta manera él puede ir haciendo el ciclo e incrementando cada uno de los días. Muy bien, y terminamos entonces el ciclo. Vamos a borrar acá y volvemos a ejecutar. Ahí está. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Los 7 días de la semana a partir del día actual. Así que el ciclo for nos ayuda a abreviar nuestro código a la hora de realizar salida de datos, por ejemplo, de una consulta de la base de datos. Es muy práctico y como ustedes ven, la instrucción es muy sencilla. Simplemente la palabra for, la variable a evaluar, la palabra reservada in, el rango que va a tener 2 puntos dentro, la palabra reservada loop y al final el loop. Dentro pues lo que se quiere evaluar o lo que se quiera consultar o lo que se quiera imprimir. Muy bien. Puede darse el caso de que sea necesario hacer esta operación en sentido inverso. Bueno, esta o cualquier otra operación, no importa cuál sea, por cálculos matemáticos, etc. Pues simplemente bastaría con agregar aquí, en este punto, la palabra reservada reverse. Con esta palabra, entonces el ciclo se hace en sentido inverso. Procedemos a ejecutarlo. Y ahí está. Jueves, miércoles, martes, lunes, domingo, sábado y viernes. Se hace la ejecución en sentido inverso. Así que esta es una gran ventaja que ofrece también el ciclo for loop en loop. Muy bien. Para el segundo ejemplo, que es de consulta a base de datos, debo mencionar en primer lugar lo siguiente. Cada consulta a base de datos, es decir, una sentencia select, es en sí un cursor de base de datos. ¿Quién hace el cursor? En este caso, el cursor lo construye y lo maneja PL/SQL, es decir, el mismo Oracle. Cada vez que el usuario ejecuta una sentencia select, PL/SQL, es decir, Oracle, abre un cursor implícito. El usuario lo único que puede hacer es acceder a sus datos, pero no puede controlarlo. Por eso usualmente cuando uno hace una consulta, no hace un script. Por ejemplo, vamos a hacer uno aquí. Usted escribe, por ejemplo, select from, por ejemplo, departments. Usted lo único que puede hacer es escribir la sentencia, ejecutarla y ver el resultado. Aquí lo ampliamos para ver el resultado. Vemos el resultado de la consulta a la tabla Departments en el esquema de Human Resource de la base de datos.
pero no podemos hacer más nada, simplemente vemos los datos, los consultamos y hasta ahí murió. Pero con PLSQL entonces sí podemos realizar la consulta y manipular los datos para presentarlos como sea requerido. Es decir, no nos los va a presentar en forma, digamos así, los datos en bruto, sino los podemos manipular para presentarlos de cierta manera. Aquí el ciclo for nos ayuda, pero solamente en el caso de los cursores implícitos, siempre y cuando no se use para otra cosa. Por ejemplo, un cursor explícito es tipo variable. Si usted investiga en la literatura, usted va a encontrar que muy rara vez se emplea un ciclo for para manejar cursores, precisamente porque son poco prácticos y poco apropiados. Generalmente lo que se usa es el ciclo loop en loop, por lo que mencionaba en el video anterior, es decir, se requiere que ese ciclo comience sin ninguna restricción y se ejecute tantas veces sea necesario. Sin embargo, pues a manera de ejemplo, vamos a realizar una consulta base de datos con el ciclo for. Bien, vamos a declarar tres variables. La primera se llama nombre, una variable char de 30. La segunda se llama correo, variable char de 25. Y la tercera teléfono, que también es char de 20. Bien, vamos a quitar esto, quitamos esto, no lo vamos a necesitar, esto y esto. Ok, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es una consulta a la tabla employees para obtener todos los nombres de los empleados, es decir, nombre y apellido, obtener su correo y obtener su teléfono y hacer una impresión de todos, una impresión en columnas. Así que para esto nos sirve el ciclo for, pero vamos a hacerlo con un cursor implícito, es decir, una sentencia select. Muy bien, lo primero que debemos hacer, en este caso, como queremos darle una salida tabulada, vamos a hacer la impresión con la función lpat. Vamos a realizar el encabezado. Ya esto pues lo vimos en uno de los primeros videos, así que para quien visualizó este video obviamente pues ya está familiarizado con esto. Aquí vamos a colocar el mensaje. El mensaje aquí sería, por ejemplo, el título que vamos a poner es la palabra empleados. Esto le vamos a dar 40 posiciones desde la izquierda y aquí ya no necesitamos decirle nada porque lo que queremos es que ponga espacios en blanco. Si cuando se pone espacio en blanco pues ya no es necesario indicarle nada. Este va a ser nuestro encabezado. Aquí necesitamos en este punto declarar la variable. Podemos ponerle cualquier nombre, vamos a poner ítem. Y aquí viene lo más importante, la consulta. Una consulta base de datos sencilla, en este caso, select first name, la vamos a concatenar con el last name como nombre.
Esto es importantísimo. Luego email y luego el phone number de la tabla employees. Bien, así que este va a ser nuestra consulta. Obtenemos el nombre concatenando el campo first name y el campo last name en nombre, el email, el phone number de la tabla employee. Aquí, por ejemplo, quitan las columnas, te puede verlo, first name, last name, email, phone number. Si corresponde. Que esté en minúscula o mayúscula es irrelevante en este punto. Bien, una vez escrito esto, viene la palabra reservada loop. Allí entonces se define la parte de la instrucción inicial que va a indicar cuántas veces se va a realizar la iteración a fin de obtener todos los datos de la consulta. Aquí lo que vamos a hacer es usar las variables que declaramos. Por ejemplo, nombre va a ser igual a item.nombre. Esto se refiere a esta que está aquí, a este nombre. Correo va a ser igual a item.email. Se refiere a este email. Y teléfono será item.phone number, que se refiere a este campo. Y aquí adentro entonces tenemos que hacer nuestra impresión. Y vamos a poner entonces las tres variables. Nombre, perdón, eso no lleva coma ahí. Lo que lleva es un espacio nada más. Correo. Y teléfono. Punto y coma. Y ahí entonces termina el ciclo de loop. Vamos a bajar esto aquí un poquito. Luego aquí vamos a poner esta misma línea. Vamos a copiarla aquí. Y finalmente entonces nuestra excepción. Como ya sabemos, cada vez que manejamos consulta de base de datos es importante manejar cualquier excepción que pueda presentarse. En este caso, excepción que tenga que ver con el resultado de la consulta. When no data found. Y aquí vamos a hacer nuestra impresión. Y vamos a imprimir nuestra variable SQL Error Message. Muy bien, eso es lo que hace este script. Declaramos las variables, nuestro encabezado, declaramos el ciclo for loop en loop y la búsqueda la va a hacer a partir de esta consulta. Select first name, last name como nombre, email, phone number de employee, la tabla employees. Luego, dentro del loop, obtenemos de cada uno de estos ítems, ítem nombre, ítem email, ítem phone number, haciendo referencia a los campos de búsqueda, pasando a las variables y luego la salida. Esto aquí, como ustedes saben, pues es un pseudocampo, por decirlo de alguna manera, pero funciona perfectamente a la hora de realizar la consulta. Bien, en caso de que no haya ningún error de sintaxis, vamos a ejecutar.
Bien, parece que sí hay un error de sintaxis. Vamos a ver qué dice. Exacto, out, aquí falta una letra. Sí, siempre hay algo por ahí. Bien, aquí está. Fíjense cómo hemos obtenido los datos. El encabezado, toda la primera columna con el nombre, apellido de cada uno de los empleados, su correo, que así está en la tabla, ahora lo vamos a visualizar, y los números de teléfono. Esto es una manera de hacerlo que se vea, digamos, ordenado y decente. Así que en caso tal de que se necesite hacer una consulta y que haya que obtener varios resultados y que sea varias veces, el ciclo for nos permite ayudarnos a realizar esta tarea siempre y cuando no sea un cursor explícito variable, cual veremos más adelante. Así que es muy útil. Los que han venido viendo estos videos hasta ahora han visto que en nuestras consultas select solo obtenemos un valor para pasarlo a una variable bajo una determinada circunstancia, es decir, hasta una búsqueda basada en un where, es decir, hacer una búsqueda a la base de datos, a una tabla en particular y obtener un registro. Con esto podemos obtener n cantidad de registros, mostrarlos inclusive con una salida tabulada para que sea más entendible al usuario. Así pues llegamos al final de este video, del video 7, y con ello terminamos el tema ciclo de repetición parte 2, y en este video el tema del ciclo for loop en loop. Le invitamos a que se suscriba a este canal, necesitamos su suscripción y su apoyo, y le agradecemos la atención a este video.